E nele Pare de Sufrir de hoje, uma persona a mais que a vida cambiou. Como se chama você? Sunilda. Como levar bem? Bien. Você teve quanto tempo de sofrimento? 20 años estuve 20 anos. sufriendo. Como começou? Comenzó cuando tenía 7 años. Descubrí que yo me crié con mi abuela, ¿no? Ahí descubrí que la persona que tenía a mi lado, yo le decía tía y no era mi tía, era mi mamá verdadera, ¿no? Y yo ahí descubrí eso y ahí empezó el odio contra ella, a pesar de que era una niña, ¿no? Empezó el odio, el sentimiento contra ella porque la empecé a odiar, a no entender por qué ella me había abandonado. Esos problemas que empecé con ella, así fue creciendo. Llegué a la adolescencia, me casé muy jovencita, pensando de que mis problemas iban a terminar, ¿no? Pensaba eso, pero no fue así. Fue aún peor porque ya venía con problemas de mi niñez, con problemas de odio y todo lo que yo venía pasando, de tristeza. Y en la vida de mi matrimonio fue peor porque mi esposo se casó conmigo y él seguía haciendo una vida de soltero. Salía viernes, sábado, domingo, volvía domingo, a veces volvía los lunes también, se iba 4 días de mi casa. Y bueno, y así fue el sufrimiento, aún ya tenía lo mío y se me sumó más lo de mi matrimonio. Así fui pasando por tiempo, ¿no? Y bueno, mi esposo hacía esa vida, iba a la casa de los papás, se quedaba allá, esa vida que llevábamos era tanto sufrimiento que había mucha tristeza en mí. Yo sufría mucho por eso. Teníamos muchas peleas, discusiones en nuestro matrimonio. Si bien nosotros para las personas aparentábamos ser una pareja muy feliz, no era así, era de apariencia, era toda mentira. Porque nosotros salíamos y volvíamos, ya volvíamos discutiendo, peleando, nos agredíamos los dos porque él me decía cosas feas y yo también ¿no? Lo agredía a él porque los dos nos agredíamos. Yo le contestaba, ¿no?, todo lo que él me agredía. Y bueno, así fue nuestro matrimonio. Después llegaron los hijos. Mis hijos empezaron también, en esa época ya tuve 2. En esa época los chicos empezaban con angina, con fiebre, toda la semana pasaba en el médico, ¿no? Iba al médico con uno, terminaba con uno, empezaba con el otro. En mi heladera era una farmacia prácticamente, porque toda la semana compraba medicamentos para mis hijos, toda la semana. Y así fue pasando el tiempo. Después, bueno, nosotros buscábamos la solución para todos los problemas. Empezábamos a ir a la casa de los espíritus, luchábamos ahí nosotros, los días que a nosotros nos llamaban, íbamos martes, viernes, éramos muy perseverantes a la casa de los espíritus. Teníamos que hacer, por ejemplo, íbamos un día antes para conseguir un turno y lo hacíamos, nos quedábamos toda la noche haciendo fila para conseguir el turno, pero era en vano porque ni aún así mejoraban las cosas, era cada vez peor. Mi esposo seguía haciendo lo mismo y mucho más porque él jugaba a las cartas, tomaba mucho, fumaba mucho y las peleas aún aumentaban mucho más. Después ya peleábamos en la calle, antes lo hacíamos a oculta y buscando la solución en los espíritus. Yo veía que era todo peor porque ya no lo hacíamos a escondida, peleábamos en la calle, discutíamos delante de cualquier persona, no nos importaba. Y bueno, era aún peor, no había una solución. Y así estuvimos mucho tiempo. Y bueno, después vino mi enfermedad. Tuve a mi tercer hijo. A los 7 días de tener a él, empecé con una hemorragia muy grande. Los médicos empezaron a hacer todos los estudios, todos en mí, y en ese momento no sabían qué tenía. Después descubren que tenía un quiste en el útero,
Y con los estudios después sacan que no era solo un quiste, era un cáncer que tenía. Cada mes, mis periodos, yo tenía que estar internada, me agarraban muchas hemorragias, me tenían que hacer transfusiones para levantarme porque estaba totalmente anémica. Llegaba al punto de tener la anemia tan fuerte que yo no conseguía levantar ni la cabeza ni las manos, no lograba, estaba consciente lo que quería hacer, pero no lograba levantar nada, ni las manos, ni mover la cabeza, nada. Y así estaba internada una semana, me volvían a dar el alta, volví a estar internada, y así fue mi situación de mi enfermedad, ¿no? Y bueno, luchamos, mi esposo ya venía a la iglesia, hacía 3 meses que él estaba en la iglesia, y yo aún estando enferma yo no aceptaba. Yo lo miraba a él, el primer día que él fue a la iglesia, él volvió a mi casa y era una persona diferente. Él volvió cantando, él entró a mi casa cantando las canciones de la iglesia, y yo cuando lo vi cantando a él me puse mal, no aceptaba. Y él me dice, viste, dice, fui a la iglesia y es un lugar tan, pero tan lindo, me dice, estoy re feliz. Y se le notaba, no era que él me lo decía, se le notaba. Y bueno, y él estaba desahuciado también por la medicina, tenía asma, tenía ese problema de respirar, ¿no? Que ya él no conseguía caminar desde la puerta de mi casa hasta el portón de salida de la calle. Tenía 10 metros y él tardaba unos 20 minutos para llegar a esos 10 metros. Ya no podía respirar. Él, aún estando enfermo, él salía igual, ¿no? No sé cómo hacía, pero él salía igual. Él se sentía un poquito mejor y salía. Pero ya no estaba trabajando, prácticamente ya no trabajaba. Cuando él comienza a participar en la iglesia, yo veo el cambio en él y veo que él ya empieza a caminar, volvió al trabajo, ya lo veía bien, ya lo veía prácticamente, yo digo curado, porque si él durante años tuvo esa enfermedad y era cada vez peor. Y bueno, me empezó a invitar a la iglesia, me empezó a invitar a que vaya a la iglesia y yo no quería ir a la iglesia. Yo decía que no, déjame con eso. Era tan orgullosa, obispo, que no aceptaba que él me invitara, no aceptaba. Y bueno, llegó un momento que él me traía el diario y yo no lo quería aceptar. Llegó un momento que él ponía el diario en la mesa, ya no me lo daba, lo ponía en la mesa. Era tanto el orgullo en mí que yo buscaba leer ese diario, ¿no? Lo analizaba de qué forma él lo dejaba en la mesa. Y yo lo leía, miraba por la ventana a ver si él salía del portón para que no volviera a mi casa y me descubriera yo leyendo el diario. Lo leía todo desde el principio al fin y lo dejaba exactamente lo mismo. Y ahí yo me acuerdo que él me invitaba para venir a la iglesia y yo nada. Así estuve 3 meses. Viendo el cambio en él, yo veía y no aceptaba. Le llegué a decir a mi esposo, llorando, le llegué a decir que yo prefería verlo enfermo antes de que él fuera a la iglesia. Le llegué a decir eso. Y bueno, y así yo me acuerdo que él, ahí empezó a venir una de mis hijas, que en esa época era adolescente, vino un domingo con él, ahí viene ella y me dice, re contenta, me dice, no sabes qué hermosa la iglesia donde fuimos. Me dice, ¿por qué no venís con nosotros? Y yo, no. Aún assim usted não hacía caso. No. Há muitas pessoas que para vencer a miséria... Usted tuvo problemas econômicos? Tuve problemas económicos. ¿A qué punto, por ejemplo? Mis problemas económicos fueron así, de estar bien. Nosotros teníamos una vida económica bastante bien. Ajá. Nosotros nos manejábamos todos, por ejemplo, con tarjeta. Yo me manejaba así, teníamos un pasar bien. Llegué al punto de no tener nada, de nada. Nada para comer. Nada, ni siquiera para darle comer a mis hijos. Já vamos falar. Há muitas pessoas que para vencer o problema econômico, que para vencer o problema de saúde, incluso a senhora tinha câncer. Há muitas pessoas que para vencer o problema no matrimônio, o matrimônio de ella era marcado por las agressões verbais.
el marido tenía la vida de soltero. Pero hay muchas personas que para vencer a los problemas, antes de todo, necessitam vencer o orgulho. Porque era o que passava com você. Por causa do orgulho, aún vendo el cambio em la vida de seu marido, você não quis venir. Yo no aceptaba. Era tan orgullosa que yo veía el cambio. Desde el primer día que él volvió de la iglesia, yo lo vi feliz. Vi otra persona en él. E quando foi que você vino? Después de los 3 meses, cuando llegué a fondo. Ah, quando empeorou. Cuando ya ahí, al principio me decían que tenía solo un quíster, pero tuve que llegar al fondo del pozo. Cuando me dijeron que yo tenía un cáncer, esa noticia fue lo peor. Y ahí comencé realmente a buscar a Dios. Uhum. Usted hizo las cadenas? Hice mis cadenas de martes y perseveré, luché, no fue fácil, pero luché y vencí. Hice cadenas de viernes por mi liberación, porque no solo estaba enferma, busqué, ¿no?, de mi liberación 2 días viernes, porque no solo estaba enferma, sino que veía bultos, veía sombras en mi casa, escuchaba voces que me llamaban y no había nadie. Tenía tanto pánico de apagar la luz a la noche que yo venía apagando la luz de la cocina y retrocediendo para apagar la luz del pasillo y del baño, y aún así entraba con la luz de la habitación prendida. Assim era sua vida. Sí. Como que se encontra hoje sua vida? Hoy está totalmente cambiada. En mi matrimonio está totalmente restaurado. Ya no hay más peleas. Es más, mi esposo me dice, él me empezó a decir, ¿no?, que me quería, que me amaba, y yo lo miraba porque nunca me dijo esas palabras él. Siempre era agresión, ¿no? Y yo lo miraba y pensaba de que él se hacía que él me decía esas palabras. No, ni siquiera yo le creía. Yo lo miraba y él me decía, te amo, perdóname, no voy a volver a hacer más, ¿no? Y yo lo miraba y no le creía, no creía las palabras tan lindas que jamás me las dijo, jamás. Y bueno, así fue cambiando nuestro matrimonio. Hoy está totalmente restaurado, somos muy felices. Nuestra familia está toda unida, somos muy, pero muy felices. Hacemos todo juntos. Y antes él no consultaba conmigo, se iba. Porque se iba 3, 4 días y yo estaba sola. Llegué a estar con mis hijos, con una de mis hijas internada, y él nunca estuvo conmigo. Las enfermedades. Todas se fueron, de mis hijos, la mía, de mi esposo, que él El cáncer desapareció. desapareció totalmente, Ajá. comprobado por los médicos. Es más, los médicos me dijeron que con ese cáncer yo nunca más iba a tener un hijo. Y cuando fui curada, tengo un hijo después de eso que el médico me dijo, un hijo de 16 años. Ajá. Y normal, no era que no iba a tener un hijo. Aquella miséria de não ter para comer. Como que se encontra hoje a vida econômica? Cambió totalmente, totalmente. Hoy mi esposo, si bien él siempre trabajó, pero vivíamos de fiado, pero hoy totalmente cambiada. Hoy tenemos nuestra heladería, tenemos un maxi kiosco y una parte de todo lo que es almacén. Todo en un solo local grande, pero tenemos todo ese rubro. Los tormentos espirituales Se terminaram. fueron todos. Vida Totalmente. nueva. Vida nueva. Parou de sofrer. Paré de sufrir. Hoy totalmente diferente. Que Deus la bendiga muito mais. Muchísimas gracias.